noches. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar con nosotros en esta ocasión. Por este día tenemos a un gran invitado con nosotros, como siempre, el licenciado Jesús Valencia Andrado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Licenciado, como siempre, muy bienvenido a este que es su programa. Gracias, muy amables al invitarme. Gracias, licenciado. Pues mire, el tema que está todavía muy fresquecito es el segundo informe de gobierno, sobre todo el rubro de empleos. Ellos hablan que solamente se perdió el 4.7% de las plazas. Usted, que como dirigente sindical, ¿qué nos puede comentar? Usted vive día con día realmente cuántos trabajadores han quedado sin empleo o si realmente sí fue mínima la porción de despidos. Bueno, mire, en realidad las instancias autorizadas, como viene siendo el Coneval o como viene siendo también el INEGI, llegaron a calcular la pérdida de empleos en 1.117.584 trabajadores. Es decir, de la gente que está de alta en el Seguro Social, se dieron de baja pues más de 1 millón. Es decir, hubo esta pérdida pues de estos trabajadores que están en la parte formal del empleo. Sin embargo, en lo que se refiere a la parte informal, pues estamos hablando de muchos millones más de empleos perdidos, porque como sabemos, alrededor de 33 millones de trabajadores de una población económicamente activa de cerca de 60 millones, 33 millones trabajan en el área informal. Así que si hablamos de empleo formal, efectivamente, pues estamos hablando de 1.117.000 pérdidas de empleo, pero sumándole ya los que están dentro de la parte informal, pues estamos hablando en esta parte informal de cerca de más del 50% de desempleo. Y por lo tanto, pues estamos hablando de arriba de 20 millones de desempleados que hubo durante la etapa de confinamiento y que muy pocos se han ido recuperando ahora que se ha estado entrando ya a una fase de menor confinamiento de estos empleos informales. Yo calculo pues que anda en una cantidad superior a los 20 millones de desempleados durante la etapa de confinamiento y todavía pues no se han podido recuperar muchos de estos empleos. En el caso de los empleos formales, se habla de que se han recuperado aproximadamente 92,000, es lo que reporta el Seguro Social, de más de 1.100.000 de desempleados del sector formal. Y en el caso del sector informal no se ha cuantificado, pero pues es perfectamente de entenderse que no se ha recuperado ni el 50% de estos empleos informales que ya se tenían y que pues son trabajadores que laboran en diferentes áreas, pero que definitivamente hasta el momento no ha sido posible su recuperación. Claro. Estamos hablando en el área de la agricultura, estamos hablando en el área del comercio informal, estamos hablando en el área de la construcción, que no se han recuperado. Con las cifras que usted está manejando, ¿se quedó corto? ¿Perdón? Parece que tuvo falla el celular. Preguntaba que con las cifras que usted está manejando, si se quedó corto el gobierno federal. Y con las cifras que usted nos está dando, usted está dando licencia. Se corta. Se corta. Uh-huh. Sí, pero bueno, licenciado, estas Perdón, cifras... que si se quedó, con las cifras que usted nos está dando. Sí, Valqui. ¿Vas? Habla, Valqui. A ver, que si con las cifras que usted nos está dando, ¿cree que se quedó corto el gobierno federal con las cifras que dio en el informe?
Efectivamente, o sea, realmente creo yo que debiera de haber un ejercicio en el informe de más certeza, de más veracidad en las cifras, porque creo yo que en general el informe trata de dar una visión calmante para la mayoría de los mexicanos, pero yo creo que es mejor que se les hable con la verdad. A mí me parece que el desempleo supera los 20 millones de mexicanos que se quedaron sin empleo, considerando el empleo formal y el empleo informal. Claro, licenciado, y ahora con esto que maneja el gobierno federal de la generación de empleos, ¿cree factible que se dé esta generación viendo la situación como está con tantas empresas pequeñas que han cerrado? Me parece que no. Yo creo que de nueva cuenta el gobierno federal se está equivocando al manejar cifras adormecedoras para los mexicanos, porque no está señalando lo que realmente sucede en nuestro país. Como decía hace un rato usted, bueno, nosotros estamos en contacto directo con trabajadores, tanto del sector formal como informal, y la verdad es que mucha gente sigue sin empleo hasta el momento. Y lo peor de todo, creo yo, es que el gobierno federal no está dimensionando adecuadamente esta problemática para enfrentarla, para atacarla como debiera de ser. Se acaba de presentar por el secretario de Hacienda el presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados y tenemos que el programa de apoyo al empleo de 2020, es decir, de este año, fue de 704.8 millones de pesos y resulta que el presupuesto para este 2021 lo están bajando en esa propuesta del secretario de Hacienda y de la Presidencia de la República a 55.5 millones de pesos. Es decir, le están tumbando 648 millones de pesos, que equivale al 92% menos de lo que fue programado el año pasado. Y este programa de apoyo al empleo sirve en los estados, en los municipios, para ir generando un empleo, aunque sea temporal, para ir reactivando pues la economía e ir reactivando el empleo, de tal manera que siento yo que el propio gobierno federal no está dimensionando el problema o no lo quiere atacar porque está empeñado en destinar el presupuesto pues para la cuestión electoral. Son programas para los programas asistencialistas, por una parte, que no está mal, pero lo que está mal es que no se esté generando ni se esté viendo la manera de recuperar el empleo. Claro. ¿Ustedes como sindicatos tienen propuestas, licenciado? Tenemos varias propuestas, las hicimos en diferentes estados y en varios municipios y estamos a la espera que se aprueben, pero como le decía hace un momento, si no va a haber este sustento, este apoyo por parte del empleo, por parte del presupuesto federal, definitivamente pues estamos considerando que pues no se van a aprobar algunos de estos programas que están planteados y esto definitivamente pues creo yo que está muy mal de parte del gobierno federal. Claro, licenciado, en el caso de que, bueno, no se apruebe, ¿ustedes ya tienen una alternativa, digamos, directo con los empresarios? ¿En qué forma se puede ayudar la generación de empleos? Bueno, mire, yo he visto que hay varios empresarios que están haciendo el esfuerzo para, primero, para sostener el empleo. Varios lo estuvieron sosteniendo durante la época de confinamiento y ahora están tratando también de ampliar un poco su base laboral, de tal forma que hay alguna generación más de empleos y de recuperación de los que algunos lo perdieron, tuvieron que descansar algunas personas por esto de la pandemia, pero definitivamente creo yo que no es posible que nada más se dé a partir de los empresarios. Debiera haber una política pues integral de empresarios, gobierno y bueno, las organizaciones sindicales también para que hubiera una recuperación más rápida del empleo, pero creo yo que se requiere que del gobierno federal no sea un programa o un presupuesto electorero el del año próximo, sino que sea un presupuesto que verdaderamente se preocupe por la recuperación del empleo. Claro. Licenciado, de estos 20 millones aproximadamente de empleos perdidos que
de los cuales usted considera que se perdieron, ¿cuánto fue la afectación para la CRT en ¿Cuánto fue qué? empleos perdidos? La afectación en empleos perdidos para la CRT. Bueno, mire, hubo varias empresas de las pequeñas empresas que cerraron. Por lo menos en el caso de la CRT, hubo alrededor de 15 a 18 empresas que ya cerraron definitivamente. Y por otra parte, también hubo alrededor de unos 850, 900 empleos que se perdieron porque las empresas no pudieron sostener esta parte del empleo, redujeron su personal y apenas se está recuperando en estos momentos. Claro. Licenciado, cambiando un poquito de tema, ¿qué ha pasado dentro de la CRT con la validación de los contratos colectivos de trabajo? ¿Van al ritmo que se les había, digamos, informado por parte de la Secretaría del Trabajo o están pidiendo más tiempo? ¿Cómo está la situación real? Se están haciendo los trámites porque estamos en el proceso de que haya ese registro de los contratos colectivos. Y es variable porque como el público sabe, como se ha dado a conocer por la Secretaría de Trabajo y por las diferentes juntas, es diferente el sistema que se está siguiendo según las entidades federativas. Hasta ahorita hay 10 entidades federativas en donde tienen que presentarse ya con base en la reforma laboral que hubo y las demás entidades todavía están esperando ser programadas para que se haga con base en esa reforma. Así que es variable, estamos hablando de que en el Estado de México, está en Chiapas, en Tabasco, en varias en Puebla, en varias de estas entidades, se está pudiendo hacer el depósito de contratos ya con base en la cuestión de la reforma. Pero también quiero decir que hay juntas de conciliación y arbitraje más rezagadas, como es el caso de la de Puebla, en donde ni siquiera han abierto la posibilidad de que ya se estén depositando los contratos, no han entrado a laborar de manera definitiva y al mismo tiempo también no están dando opción para que ya se vayan depositando. Entonces, estos contratos se mantiene totalmente cerrada en este aspecto esta Junta de Conciliación y de Arbitraje. Claro. Licenciado, ¿cómo considera usted que está el movimiento obrero en este momento ante esta circunstancia de la cual usted nos ha hablado en el ámbito laboral? Pues yo creo que ha habido un poco de pasividad. Me parece a mí que en cuestiones como es lo de el presupuesto de egresos de la federación, el sector obrero debe incidir más para que no haya, digamos, este tipo de recortes que se están presentando, como los que presentó el secretario de Hacienda, en donde se están recortando el presupuesto para que alrededor de 12 dependencias sean castigadas en el presupuesto del próximo año, lo que va a implicar que haya una separación de muchos más trabajadores en estas dependencias, es decir, que haya más desempleo. Creo yo que también debiera incidirse para que el programa de apoyo al empleo, en lugar de reducirse, se incrementara y que dentro de las secretarías que están sufriendo el recorte, como es la Secretaría de Trabajo, debiera de incrementarse el presupuesto para programas como este de apoyo al empleo. Bueno, ¿qué es lo que necesita el país? El país necesita recuperarse del desempleo que tiene, necesita recuperar, los trabajadores necesitan tener más opciones y además mejor pagadas, porque hasta el momento creo yo que se ha castigado también bastante el salario de los trabajadores. Miles de empresas redujeron el salario de sus trabajadores en esta temporada que pasó. Toda la industria restaurantera dejó, ahora sí que con el salario base a los trabajadores, no están recibiendo lo de las propinas. En el caso de varias empresas de la industria manufacturera cerraron y otras más redujeron también sus salarios, más castigados para no lanzar a la calle a los trabajadores. Entonces, creo yo que en este sentido el sector obrero debería de incidir más para que este presupuesto de egresos del próximo año, en lugar de estarse pensando, pues para ganar votos fáciles por parte de quien está en el gobierno,
y por parte de los candidatos del partido gobernante debiera de distribuirse de mejor manera, pues para crear más infraestructura, para crear más desarrollos en donde pudieran generarse empleos y no tanto la cuestión de destinarlos pues simplemente a los programas asistenciales y mucho menos que se siga recortando el presupuesto, generando condiciones para echar a la calle a más gentes que trabajan para el gobierno y para los municipios. Bien, pues licenciado, no nos resta más que darle las gracias. El tiempo se nos acabó, pero pues lo esperamos ahora sí que dentro de 3, 4 semanas en una emisión más de UNRWA Radiofónica. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Valquiria. Al Hasta pronto. contrario, usted. Y bien, amigos, pues ya saben, la próxima semana los esperamos en una emisión más para que se mantengan informados sobre el acontecer sindical y laboral del país. Se despide de ustedes Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima.